Los invitamos a sentarse y vamos a empezar con Marcus Nogueira, analista de medición y desempeño de TAG, transportadora de gas en Brasil, con una presentación cuyo título es Pronóstico de consumo en operaciones de transporte de gas natural utilizando técnicas de Machine Learning como XGBoost. Bom dia, meu nome é Marcos, eu trabalho na TAG, Transportadora Associada de Gás, e hoje eu vou apresentar sobre a previsão de consumo no transporte de gás, utilizando técnicas de Machine Learning. Bom, primeiro dando um contexto do que é a TAG no Brasil, o que é essa transportadora. A TAG é a maior transportadora do Brasil em extensão, então a gente tem 4.500 quilômetros de gasodutos com 91 pontos de entrega, 15 pontos de entrada e 11 estações de compressão. E aí, antes de entrar na aplicação em si, no estudo de caso, eu vou mostrar aqui um pouco do que é a estrutura para passar o problema para vocês que a gente atacou com o desenvolvimento desse estudo. A gente começa a nossa operação com o que a gente chama de operação comercial, que é a área responsável por conectar o comercial com a operação de fato. E essa área recebe as nominações dos clientes, que são basicamente o quanto eles dizem que vão injetar e tirar de gás da malha através dos pontos de entrada ou saída. Hoje aqui a gente vai se concentrar nos pontos de saída. Além disso, eles fazem a certificação e a programação. A certificação é certificar o quanto de gás de fato foi injetado ou foi consumido por esse ponto específico. Isso aqui vai ser importante para o longo da nossa apresentação aqui. Depois de eles gerarem essa programação que eu falei do quanto vai entrar ou vai sair de gás pelos pontos específicos, eles passam essa análise para a equipe de operação e logística, onde acontece a análise física. E aí, nesse ponto, que a gente tem a análise do quanto precisa ser alocado de gás em cada parte da malha para atender todos os clientes da forma mais eficiente possível. Depois disso, depois de gerar essa instrução operacional, é quase que um plano de voo para a sala de controle, que trabalha ali em turno, 24/7. Essa sala de controle tem a responsabilidade por garantir que toda a malha está em segurança, que todo o ativo está em segurança e que todas as entregas e todos os recebimentos estão sendo feitos adequadamente conforme esse plano de voo, conforme essa programação. Com essa operação feita, tem também a nossa equipe de medição e performance, que é a equipe que eu estou hoje, que eles vão conduzir as atividades de metrologia, garantindo que todos os medidores atendem os regulamentos necessários, o RTM, o RTDT, e a equipe de performance que vai atacar todas as coordenações que eu citei aqui, desenvolvendo soluções de dados e tentando melhorar o processo de cada uma. Então, a gente analisou todo o processo aí de operação, e aí a pergunta aqui é onde a gente vai inserir Machine Learning nesse estudo, onde a previsão de consumo se encaixa. A gente na TAG consegue enxergar e inserir Machine Learning nas 3 primeiras fases que eu falei para vocês, na operação comercial, na operação e logística e na operação. E qual o objetivo de encaixar Machine Learning nessas 3 etapas do transporte de gás? Quando a gente olha para a operação comercial, que faz a etapa de certificação, caso você tenha perda de sinal de um ponto durante um dia inteiro, por exemplo, por falha de energia elétrica em pontos que são muito remotos ou qualquer outro problema, como essa equipe vai certificar o quanto de fato aquele ponto consumiu? Então, é aqui que a gente acredita que o Machine Learning pode entrar com a otimização desse processo de certificação em caso de falha de dados. O segundo ponto, quando a gente olha para a operação e logística, a gente consegue ver e tem o objetivo de melhorar
e tornar mais assertivo esse planejamento logístico, essa instrução, esse plano de voo que é passado para a sala de controle. Porque se um cliente fala que vai consumir 100 mil, por exemplo, ele consome 200, esse planejamento, esse plano de voo já foi afetado por esse desvio da programação. E o terceiro ponto é a sala de controle. E, da mesma forma que eu falei que a certificação pode ficar sem acesso a esses dados em tempo real, a sala de controle também pode ficar. A sala de controle ficando sem acesso ao quanto aquele ponto está consumindo, você pode ter uma operação cega ali daquele ponto, do quanto de fato ele está consumindo, qual a vazão daquele ponto. Então, são esses nossos 3 objetivos hoje com esse estudo. Qual foi a metodologia de desenvolvimento do estudo? Como alguns colegas já falaram aqui anteriormente, você precisa ter dados de qualidade para o seu modelo responder com qualidade. Então, a nossa base de entrada foi a medição operacional de vazão dos pontos de 10 em 10 minutos, desde janeiro de 2021, que estavam disponíveis no PySystem. E a gente desenvolveu todo o modelo dentro do Visual Studio, utilizando a linguagem de programação Python, que já pode ser interligada ao PySystem através da integração PyF-SDK ou pelo PyWeb-API. Para ter dados de qualidade na entrada desse modelo, a gente precisou tratar os dados. Então, os dados que estavam congelados por problema na medição, a gente excluiu, assim como os dados que estavam fora dos limites de medição do ponto, então eram dados absurdos, que mostravam erros de medição claros, e os outliers a gente excluiu através da metodologia IQR. O modelo foi desenvolvido pelo método XGBoost, e a nossa divisão entre treino e teste desse modelo de Machine Learning foi de 80-20, baseada no princípio de Pareto, utilizando as métricas de erro para acompanhamento de RMSE e MAP. E quais foram os resultados desse estudo? O que a gente conseguiu, retornando sempre aos objetivos, né? Quando a gente pensa em melhorar a assertividade, quando a gente pensa na engenharia de operação e logística, que faz aquele planejamento operacional, a gente desenvolveu esse modelo para 67 diferentes pontos de saída, dos 91 pontos de saída que a gente tem na malha da TAG. E desses 67, 60% desses pontos a gente tem, pelo menos diariamente, com a previsão melhor do que a requisição. Ou seja, a gente prevê melhor do que os clientes falam que vão consumir, vão tirar de gás através desse ponto. Chegando ao pico até de 68% de redução numa média mensal de erro do ponto. Então, ele fala que vai consumir uma coisa e esse erro do que ele falou que vai consumir, em média, é 68% maior do que o que a gente está prevendo. O que mostra aí a assertividade da previsão, a assertividade dos modelos que a gente desenvolveu de previsão de consumo. E quando a gente olha para todos os pontos desenvolvidos, a gente tem uma melhora de 10% na assertividade mensal média dessa programação diária operacional. Além disso, como eu falei ali da condição de não ter dados para o momento, por um problema específico, a gente consegue ver aqui nesse período que está demarcado em roxo, a gente tem os dados de vazão do ponto. Esse verde claro ou azul claro são os dados de previsão. Quer dizer, ao contrário, desculpa, tá? O roxo são os dados de previsão e o... Está um pouco ruim a luz aqui para enxergar. E o verde são os dados medidos ali por aquele ponto. E a gente consegue ver que passou por um problema, a gente teve o congelamento daqueles dados e durante esse período a operação não sabia o quanto aquele ponto estava consumindo. Com essa previsão, estando assertiva da vazão do ponto, a gente consegue passar para a sala de controle uma visão do quanto aquele ponto está consumindo. E a gente consegue enxergar que quando a medição retorna, a previsão está basicamente no mesmo patamar daquela medição operacional, o que garante para a gente a nossa assertividade, assim como ao longo de todo o período que a gente está analisando aqui. Até para vocês entenderem a criticidade do que a gente está falando, isso aqui a gente tem do dia 9/3 até o dia 13/3, praticamente, sem o dado da vazão daquele ponto, até aquele problema em campo ser resolvido. A gente conseguiu visualizar, através da previsão, o quanto aquele ponto estava consumindo. E isso não é um caso específico, isso acontece em diversos pontos, em diversos momentos. Então, a gente ter essa visualização de cada ponto, ter esse backup de variável que a gente chama, né? Caso a gente tenha
um problema ali na comunicação de algum ponto, é muito importante, tanto para essa continuidade da avaliação da vazão dos pontos, quanto para apoiar a equipe de certificação a saber o quanto aquele ponto consumiu naquele período todo que ficou sem dado. Então, como uma equipe vai certificar um dado que passa para faturamento sem ter dado nenhum? Então, hoje eles realizam uma estimativa e a gente acredita que, evoluindo esse estudo, a gente consiga apoiar essa estimativa com um dado que já está pronto para eles. Então, eles não precisariam mais construir uma estimativa de quanto aquele ponto consumiu, e sim utilizar a previsão de consumo, garantindo essa assertividade do consumo do cliente, garantindo uma assertividade no faturamento que vai ser feito, até reduzindo o número de contestações dos clientes, caso a gente tenha uma assertividade grande aqui, como a gente consegue ver para esse caso específico. E quando a gente fala do valor do projeto, do valor, o que agrega esse projeto, é muito importante destacar 3 pontos aqui. Primeiro, a mitigação de risco. Quando a gente fala de não ter dados para a operação visualizar, a gente está agregando risco à nossa visualização. Então, trazer uma outra opção, trazer um backup de variável, mesmo que aquilo seja uma previsão, mas sinalizada para a operação que aquilo é uma previsão e que o dado original do medidor não está funcionando, a gente já consegue mitigar um risco e mostrar ali para a sala de controle que aquele dado está errado e que tem um dado melhor para ser utilizado, gerando um acompanhamento contínuo de todos os pontos, praticamente, já que a gente tem 67 desenvolvidos e ainda está expandindo esse estudo. Além disso, a gente consegue garantir segurança operacional quando a gente fala de um planejamento mais assertivo também. Se você está planejando todo um dia de operação de gás com dados errados, você vai ter problemas não só na eficiência, mas na segurança daquele processo, ou até em ações de mercado que não façam sentido, tudo por conta de dados errados na sua programação, no seu planejamento. Então, da mesma forma que a Tatiana falou sobre modelos de machine learning, que eu falei aqui também anteriormente, a gente tem para a nossa operação. Se a gente planeja a nossa operação com dados que não são precisos, a gente pode ter problemas nela. E o terceiro ponto é que todo o projeto foi desenvolvido internamente pela equipe da TAG, não teve nenhuma contratação externa, tanto para desenvolver o machine learning, quanto para fazer a integração com o PySystem, ou para tornar a solução corporativa. Tudo está sendo desenvolvido internamente na TAG, o que mostra o que muitos já falaram aí sobre a cultura, sobre transformação digital, sobre ter o TI com o OT, sobre trazer para as áreas de negócio todo esse conhecimento, todo esse desenvolvimento. Então, hoje, por isso que eu comentei lá no início o que faz a equipe de performance dentro de uma gerência operacional, é realmente olhar para isso, olhar para melhorias que podem ser feitas em todas as outras coordenações e aplicar essas melhorias. Então, nessa solução aqui, por exemplo, a gente conseguiu atacar dores de 3 coordenações diferentes, e a gente acredita que, evoluindo com esse estudo, a gente consiga atacar até mais dores diferentes, atacar diferentes pontos da operação do transporte de gás. Então, obrigado. Eu, como desenvolvedor do projeto também, e como entusiasta da transformação digital, a gente trouxe aqui, pela TAG, um QR Code. Eu solicito, por favor, que vocês escaneiem, caso se interessem. E eles vão ter 4 perguntinhas, se eu não me engano, que vai ajudar muito, não só no desenvolvimento do projeto, porque ele tem perguntas sobre aplicações e sobre dúvidas que vocês tiveram, e até para facilitar esse contato entre a gente, caso vocês mandem perguntas por lá sobre o projeto ou sobre um desenvolvimento parecido, a gente vai responder também, mas sobre próximos passos. Aí vocês vão encontrar perguntas sobre outras aplicações que vocês enxergam que a gente pode desenvolver ou até discutir sobre em outros fóruns. Obrigado. Obrigada, perdón. Marcus, vamos a seguir con Mora Puricelli, ingeniera de planeamiento. Tenés la versión en ingeniera de planificación de YPF. William Pilasek, gerente de planta de YPF, con una presentación Optimax, herramienta para la toma de decisiones en tiempo real en refinerías. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí
junto con ustedes y con Mora para presentarles un caso de optimización en tiempo real que aplicamos en el Complejo Industrial La Plata de la refinería, en YPF. Vamos a contarles hoy una experiencia de innovación aplicada a la industria del refino, una herramienta de transformación que cambió nuestra forma de operar, de tomar decisiones y de generar valor en tiempo real. Hoy en día, la industria energética, en particular la industria del refino, está atravesando desafíos cada vez más complejos. Los márgenes operativos son cada vez más chicos, incrementan los costos operativos, la eficiencia energética tiene cada vez más complejos y los desafíos son cada vez para ser más competitivos. Frente a este contexto, entendimos que era necesario cambiar y no seguir utilizando nuestras herramientas y modelos del pasado, sino que era necesario una transformación tecnológica, cultural y organizacional. Una transformación que nos permita pasar de decisiones que estaban basadas en modelos mensuales y experiencia a decisiones que estén basadas en análisis de datos en tiempo real y que sean económicamente medibles. Es así que nace esta iniciativa llamada Optimax, que combina analítica de datos y inteligencia colectiva para pasar a la operación de la refinería a un siguiente nivel. De todas maneras, no solamente vamos a hablar de esta herramienta, sino cómo logramos desarrollar una solución que integra tecnología, procesos y personas con un objetivo en común, que es aumentar el margen del negocio de forma sostenible y segura. Antes de entrar en el desarrollo de la solución, es importante entender el contexto que nos llevó a hacer este cambio. Desde mi experiencia como jefe de planta, muchas veces se tomaban decisiones en la parte operativa que no estaban alineadas 100% con la planificación y eso nos generaba en la mayoría de las ocasiones pérdida de oportunidades, desvío de calidad, reprocesos que se traducen en pérdidas económicas. Es así que nace este proyecto llamado Optimax para cerrar ese gap y alinear nuestros objetivos económicos con la operación y para potenciar el compromiso de todos nuestros equipos con los resultados. De todas maneras, sabíamos que no bastaba con aplicar una herramienta y tecnología, sino que teníamos que cambiar nuestra forma de pensar y de trabajar. Es así que nace este proyecto llamado Optimax, que transcurrió durante todo el año 2024. Para lograr una transformación real, sabíamos que teníamos que tener una visión integral. Para eso desarrollamos y conformamos un equipo interdisciplinario compuesto por distintos perfiles, técnicos, operativos, de planificación y de analítica de datos, y logramos desarrollar una herramienta que no solo sea robusta técnicamente, sino que también sea funcional y que está alineada con las necesidades de la operación. Fue así que desarrollamos 35 paneles. En estos paneles funcionan como soporte para la operación y se pueden ver las principales KPIs de cada una de las unidades, los impactos económicos que tienen estos desvíos y lo más importante, que nos permite hacer foco en aquellos productos de mayor valor. Acá les trajimos un ejemplo de una de las unidades y el tablero del Complejo Industrial La Plata, del Topping D. Ahí se puede reflejar el tablero. El tablero se divide en 3 grandes secciones. La de arriba, que es de carga y operación, otra de calidad y la última que hace referencia a la eficiencia energética, donde se pueden ver, por ejemplo, los consumos más importantes de la unidad, como hornos, turbinas y demás. ¿Cómo funcionan estos tableros? El equipo de planificación nos baja un lineamiento en cuanto a la carga que tenemos que procesar en cada una de las unidades, las calidades con que tienen que salir nuestros productos, y ante algún desvío en alguno de estos parámetros se genera una alerta, es decir, el tablero va a pasar de estar en verde a estar en rojo y nos va a medir económicamente cuánta plata estamos perdiendo y nos obliga de alguna manera a tomar una acción inmediata para tratar de revertir esa situación. Algo muy importante para destacar es que para la confección de los tableros se le dio participación directa al personal operativo, es decir, supervisores, operadores de consola, operadores de campo, que son hoy en día los que toman acción inmediata ante algún desvío en alguno de estos parámetros. Es así como logramos evolucionar nuestra forma de operar y de controlar nuestros procesos, teniendo una identificación temprana de uno de estos desvíos
y teniendo una acción proactiva ante un desvío, logramos desafiar nuestros tiempos estándares de intervención, logramos destrabar nuestro cuello de botella, teniendo una acción reactiva y generando mejores iniciativas en cuanto a la eficiencia, y fue así que logramos pasar de óptimos locales a tener una optimización global de todo el complejo y, lo más importante, en tiempo real. Bueno, buenos días a todos. En línea con lo que comentaba Willy, esta transformación en la forma de optimizar nuestros procesos para maximizar el margen nos dio el puntapié para diseñar la sala de optimización en tiempo real. En mi caso, como ingeniera de planificación, lo que nos pasaba mucho desde el sector es que somos los encargados de marcar el rumbo en el complejo. Y para nosotros hoy teníamos que decir que la optimización estaba hacia aquel lado, mañana quizás hacia el otro lado y la semana próxima vuelve a estar en esa dirección. Nos costaba mucho transmitir esto al resto de los equipos y que todos estén viendo el porqué de las decisiones que se estaban tomando. Desde que tenemos la sala, lo que notamos es que todos los equipos, tanto planificación, producción, mantenimiento, las áreas técnicas, tienen el foco en el mismo lugar, las prioridades son conjuntas y logramos obtener mejores resultados. Esta sala de optimización en tiempo real tiene 5 grandes ejes. El primero de ellos es la visión global. Tenemos la posibilidad de ver de punta a punta todos nuestros procesos. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite tener los datos ordenados, identificados y convertir esos datos en conocimiento útil para tomar decisiones estratégicas y que estén fundamentadas. Por otro lado, dentro de esta sala tenemos una sala más pequeña que es la sala de simulación, donde tenemos simulaciones rigurosas de todos nuestros procesos, podemos gestionar inferencias y optimizar los controles para una mejor toma de decisiones. En esta sala estamos desarrollando un proyecto muy importante que se llama Gemelos Digitales, que lo que vamos a tener es la simulación de todas nuestras unidades para poder ver en tiempo real cómo va a impactar un cambio en alguna condición operativa en el rendimiento de nuestros productos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, tenemos un problema en un intercambiador de calor, entonces tenemos que sacar de servicio ese equipo y podemos ver cómo va a impactar en el rendimiento de esa planta prescindir de ese intercambiador de calor. Por otro lado, otro de los ejes de la sala, uno de los pilares fundamentales en nuestra industria, es la gestión energética. Nuestra industria tiene elevados costos energéticos, entonces no podríamos estar hablando de una eficiencia si no ponemos foco en ese punto. Tenemos el área de gestión energética, que al igual que les comentaba con la visión global, podemos ver la integración de todo nuestro proceso y podemos poner foco en los mayores consumos para hacer un uso inteligente de esa energía. Entonces, ¿qué hacemos? Observamos los mayores consumos, como les decía, que son los hornos, las turbinas, los intercambiadores de calor, y modificamos los parámetros operativos para tenerlos en su punto óptimo, reduciendo los costos y los consumos energéticos. Otro de los puntos es el área de troubleshooting, que lo que hacemos es aquellos problemas que están impactando directamente en el margen y no logramos detectar la causa raíz, juntamos equipos interdisciplinarios para establecer una metodología que nos permita abordar con un enfoque transversal y poder dar solución a ese problema. Y otra área que surge también con esta sala es el área de métodos y tiempos. ¿Qué hacemos en el área de métodos y tiempos? Tenemos estandarizados nuestros procesos. Estandarizado lo que nos lleva, por ejemplo, la puesta en marcha de una unidad o lo que nos lleva a corregir un parámetro de calidad de alguna corriente. Entonces, una vez que se genera un evento, que el evento puede ser la puesta en marcha de la unidad o ese desvío, registramos cuánto tiempo nos lleva volver a estar en ese punto óptimo. ¿Y esto qué nos permite? En primer lugar, tratar de no incrementar los tiempos de los desvíos y en segundo lugar, ver si podemos desafiar esos estándares para ser cada vez más competitivos. A continuación, les vamos a mostrar un video de la sala de Real Time Intelligence Center.
Bueno, ¿y qué resultados estamos viendo con todo esto que les mostramos? En primer lugar, lo que vemos es que luego de la implementación del Optimax, logramos reducir los desvíos de calidad de las corrientes. Esos desvíos y esa dispersión de datos que se observa en el primer gráfico se traduce en regalos de calidad y reprocesos. Y luego de la implementación de esta herramienta, vemos que logramos una mayor adherencia a la pauta operativa. Por otro lado, en el ala de gestión energética, vemos que el índice de eficiencia energética, el III, está mejorando de manera incremental desde que tenemos este espacio hasta la fecha. ¿Y cómo logramos esto? Con reducción de consumos, ahorros de vapor y una optimización general de esa red. Y finalmente, en el área de métodos y tiempos, lo que trajimos ahí para mostrarles es cómo estamos minimizando los tiempos en volver a tener cada una de las variables en el punto óptimo. Antes veíamos que, por ejemplo, acá hay un gasoil, para volver a tener la curva de destilación del gasoil en el punto deseado, tardábamos 500 minutos y en estos 3 meses de implementación ya logramos reducir 200 minutos el tiempo de corrección de ese desvío. Y lo más importante de todo esto es que más allá de estos ejemplos, lo que logramos es lo que les mencionaba al principio, que es un enfoque compartido. Entonces, todo el complejo está alineado, tenemos un objetivo común y eso se está viendo en los resultados. Y lo que estamos observando es que incrementamos el margen en $1 por barril de crudo. Muchas gracias. Oh. Bueno, muchas gracias Mora y William. A continuación vamos a tener una participación remota para el caso de operación y supervisión remota de activos, que va a estar a cargo de Nicolás Brunini, líder de estrategia e innovación tecnológica, y de Sebastián Federico, que es gerente del Centro de Operaciones Remota, ambos de Pan American Energy. Buen día para todos. Soy Sebastián Federico, soy el gerente del Centro de Operación Remota de Pan American Energy. Me acompaña Nicolás Brunini, líder de innovación estratégica y tecnológica. Hoy queremos compartir cómo desde nuestro Centro de Operación Remota transformamos el modelo de operación de nuestro yacimiento a una operación remota e inteligente. Cerro Dragón es un yacimiento de más de 3.400 kilómetros cuadrados. Está localizado a 70 kilómetros de la localidad de la ciudad más cercana en la zona. Es uno de los activos más grandes del país, de Argentina. Tiene una infraestructura muy dispersa, altos riesgos ambientales y personales, un costo elevado de supervisión por la superficie que dispone, y bueno, y una complejidad que fue creciendo a lo largo del tiempo. Este contexto nos hizo pensar en la necesidad de un nuevo modelo de operación que requería un enfoque sistémico e integrado, una visibilidad del yacimiento en tiempo real y una intervención proactiva. Algunos números para entender el contexto. El yacimiento tiene más de 1.000 pozos inyectores, más de 4.000 pozos productores de distintos sistemas de tracción, bombeo mecánico, electrosumergible, PCP. Y respecto a las instalaciones, tenemos más de 100 instalaciones de separación primaria, más de 30 plantas de inyección y más de 700 manifolds en campo. Sumado a esto, un clima extremo de viento y bajas temperaturas, una geografía desafiante y una infraestructura que con el paso del tiempo fue envejeciéndose, lo que lo hace un escenario ideal para explorar un nuevo modelo de operación. Nuestro modelo tradicional de operación, el yacimiento estaba dividido por fracciones geográficas, básicamente en silos. La operación de cada una de estas silos era local y la supervisión también se realizaba de forma local, y muchas de las decisiones, por ende, estaban limitadas a decisiones que se tomaban en forma local, en forma descentralizada y basadas en la urgencia de cada uno de estos silos. Esto nos hacía operar con altos costos,
con una baja capacidad de anticiparnos a lo que iba a ocurrir y con una dificultad de poder adaptarse dinámicamente a los distintos contextos que acontecían. Bien, el nuevo paradigma que implementamos está basado en 3 puntos. En un control centralizado del yacimiento, en una operación remota y en una supervisión remota, y en una toma de decisiones activadas por datos que se recogen en tiempo real. Esto nos hizo entonces pasar de un modelo push tradicional, donde el modelo estaba basado principalmente en rutinas de inspección fijas a lo largo de todo el yacimiento y decisiones que se tomaban en forma local, a un modelo pull, donde en este modelo respondemos con acciones ante las desviaciones que van ocurriendo y esas decisiones se toman de forma centralizada y de forma integral. Ahora bien, ¿cómo llevamos adelante esta transformación? Hay 2 pilares fundamentales entonces. La operación remota, que monitorea en forma centralizada el yacimiento y lo opera en forma remota. Y por otro lado, la supervisión remota e inteligente, que es llevar a otro nivel el nivel de observación. Es decir, no solo ver lo que está pasando, sino ser capaz de interpretar y de tomar acción en forma autónoma. Estos 2 sistemas son complementarios y se potencian entre sí. Es decir, poder tener una operación que tiene una visualización centralizada, que opera en forma remota y que nuestra supervisión tiene la inteligencia para detectar los desvíos, hace que se potencien y se complementen entre sí. Bueno, el corazón operativo de esta transformación es el Centro de Operaciones Remotas. A través del Centro de Operaciones Remotas, o ROC, logramos monitorear en tiempo real, monitorear y controlar en tiempo real la producción de petróleo, la producción de gas, la inyección de agua. Inyectamos cerca de 265.000 metros cúbicos de agua por día. El consumo y la generación de energía, nosotros nos autoabastecemos en este yacimiento y estamos consumiendo en el orden de 285 megawatts. Y la supervisión y la coordinación de las actividades de las cuadrillas de mantenimiento que están emplazadas en yacimiento. Todo esto 24 horas por día, los 7 días de la semana. ¿Y cómo lo hacemos esto posible? A través de la convergencia de diferentes redes de conectividad, redes de radio, fibra óptica, las redes LoRaWAN, que confluyen en plataformas que fueron diseñadas para converger toda esta información o esta data. Pero más importante quizá que la tecnología es cómo estamos cambiando el modelo operativo. Antes todo funcionaba por rutina, indexadas a revisar cuestiones por frecuencia o con listas de chequeos, a actividades que se hacen por condición o por desvíos, donde cada dato y cada señal converge en plataformas que diagnostican los desvíos y generan acciones concretas para su corrección. La otra parte de este proceso de transformación es la supervisión remota e inteligente, porque como mencionó Sebastián, nuestro campo no solamente es grande, sino que estaba fragmentado. Los supervisores estaban asignados a un área geográfica fija, contaban con información limitada y muchas veces las decisiones se basaban no solamente en esa información limitada, sino también en cuestiones subjetivas. ¿Qué resultaba de todo esto? Más de 2 millones de kilómetros recorridos por la supervisión anualmente y el 85% del tiempo realizando tareas pura y exclusivamente visuales, sin acción concreta en campo. Acá
es donde la supervisión remota cobra una nueva dimensión. Estamos desplegando en el campo drones con inteligencia artificial que potencian a la supervisión tradicional. Los drones tienen áreas fijas, pueden supervisar una gran cantidad de activos por día, capturan fotos RGB como térmicas y procesan estas fotografías en modelos de inteligencia artificial. Y estos modelos de inteligencia artificial, muchos de los cuales tienen una asertividad superior al 95%, están ejecutando órdenes de trabajo que envían efectivamente a los supervisores y a las cuadrillas de mantenimiento a hacer las actividades correspondientes. Es decir, el supervisor no va más a lugares a ver si ocurre algo, sino que va donde está ocurriendo o en algunos casos donde va a ocurrir algo. El supervisor ya no está más fijo a un área geográfica, sino que está destinado a supervisar y hacer actividades donde hay una necesidad puntual. En este slide muestro algunos de los modelos que tenemos actualmente corriendo. Son 15 actualmente los que tenemos entrenando constantemente y corriendo, pero estos quizás son los 4 más anecdóticos o llamativos. Un modelo que pueden ver arriba a la izquierda, de derrame de boca de pozo, lo que identifica esto y lo que ejecuta es una orden al supervisor de operaciones para que vaya a hacer las actividades de mantenimiento sobre T-prensa y vaya a hacer los saneamientos si son necesarios. El modelo ejecuta la orden antes de que ocurra algún derrame que llegue al piso. En la izquierda abajo, un modelo que se ejecuta sobre las imágenes térmicas, que analiza el puente de producción de un pozo e identifica si hay alguna falla en la retención de la entrecolumna del puente de producción y envía una orden a una cuadrilla de mantenimiento para que haga el cambio o el mantenimiento de esta válvula de retención. Modelos de identificación de objetos, como el que ven a la derecha arriba, para ir a hacer el correcto saneamiento de los mismos y el correcto inventariado de los mismos, y dentro de la misma imagen, modelos que identifican faltante, por ejemplo, de cubre correa en los bombeos mecánicos, y otro, por ejemplo, que identifica el nivel de liquidez química y que tiene como objetivo evitar quiebres de stock. Bien, entonces, ¿cómo la operación y la supervisión remota transformó la operación? Son 3 pasos fundamentales. En primer lugar, lograr predecir, es decir, nos permite anticiparnos ante fallas. El uso de drones autónomos con modelos de inteligencia artificial, y estos modelos presentan una precisión mayor al 90% en las detecciones, nos permitió comenzar a anticiparnos en las fallas. El segundo paso, informar en tiempo real. Pasamos de relevar 45 activos por semana a poder relevar 90 activos por día, que nos permitió responder en tiempo real a la dinámica del yacimiento. El trabajo integrado de pilotos, de ingenieros, de planificadores permite una mejor asignación de recursos y una visión integral de esa asignación de recursos. Y el tercer paso fundamental es actuar. Este modelo nos permite actuar más rápidamente, más eficiente, reduciendo los costos y los riesgos, y también al ser más ágiles poder minimizar las pérdidas de producción. Todas estas decisiones son tomadas bajo una certeza que nos permite saber que tomamos decisiones de calidad. Bueno, una transformación como esta nos deja varios aprendizajes clave. Lo primero es las personas. La alineación entre los equipos es fundamental. No importa cuán buena sea la tecnología que desplegamos. Los equipos, si no trabajan sobre una base común de información y prioridades, no funcionan. La colaboración no es un resultado, es una condición previa. Por otro lado, la cultura. Tuvimos que pasar de una forma de operar por rutina a una forma de operar basada en condición.
es un proceso largo y requiere principalmente confianza. Confianza en que el modelo funciona, que da resultados y sobre todo demostrar con hechos que la tecnología no viene a reemplazar a las personas, sino que viene a potenciar las capacidades humanas. Tercero, la tecnología. Acá no hay mucho secreto ni solución mágica. Tiene que haber una arquitectura pensada para ser robusta y flexible. Hablamos tanto de infraestructura física, de conectividad, como de procesamiento en la nube y analítica. Cuando estas tres cuestiones se alinean, aparece el tema de la escalabilidad. Las soluciones tienen que ser escalables y la escalabilidad en parte es habilitada por la estandarización de las soluciones. Nuestro enfoque, nuestro cambio está pensado para ser escalable y ser compartido al resto de las áreas de la compañía y al resto de los sectores de la compañía. Por último, y para ir cerrando, me gustaría volver a lo esencial. El modelo no se trata solo de incorporar tecnología, se trata de lograr más eficiencia, más seguridad y más sustentabilidad. Hoy ya no estamos hablando de una solución en etapa de prueba, es una transformación que ya está funcionando en el campo y donde la tecnología se pone al servicio de las personas. Un concepto importante que me gusta remarcar es que no estamos simplemente observando desde lejos cuando hablamos de operación remota o supervisión remota. La operación remota y la supervisión remota significan actuar con intención, significan estar metidos dentro de los procesos, ser parte de los mismos. Y por último, aunque los indicadores están disponibles y los tenemos, lo más importante y la verdadera transformación subyace en el método. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Nicolás y Sebastián. Les pido que se queden conectados para después participar en el espacio de preguntas y respuestas. Vamos a hacer la cuarta presentación de este módulo. Invitamos también a Marcus, a Mora, a William y bueno, vía remoto a Nicolás y Sebastián para comenzar con este espacio de preguntas y respuestas. ¿Alguna pregunta? Sí, para romper el hielo. Lo que he observado en este módulo y también en este bloque de presentaciones de casos prácticos y en toda la mañana es que hemos visto herramientas y tecnología aplicadas a transformación digital en upstream, en midstream y en downstream. Y la pregunta es si se hablan entre ustedes y hay cosas que son aplicables de un segmento a otro. Sí, creo que, o por lo menos hablando de nuestra parte, estaría bueno que esa comunicación sea más fluida. Creo que hoy en día no se genera tanto, o por lo menos nosotros por nuestra parte no la tenemos. Y hay muchas ideas que se pueden aplicar. Está viendo los chicos de PAE mostrando el ejemplo del dron, que son obviamente aplicables al downstream. Creo que nos van a generar muchas más herramientas para poder actuar en tiempo real y tomar decisiones mucho más rápido y más certeras. Creo que sí, que sería mucho más redituable para todos tener mucha más comunicación de la que tenemos hoy en día. No sé si alguno más quiere comentar algo o si no pasamos a otra pregunta. Sí, una consulta para Marcus, en particular sobre los parámetros que tuvieron en cuenta
para este modelo, entendiendo la sensibilidad también del pronóstico del clima de los días posteriores con respecto al consumo. A gente levantou em conta o parâmetro clima e temperatura quando a gente fez um estudo inicial com uma aplicação da Europa. E na França, por exemplo, que foi onde a gente fez esse benchmark, tem uma influência muito grande do clima, mas aqui no Brasil, como a gente tem uma variação pequena de temperatura entre as estações do ano, a gente viu que não afetava muito o consumo dos pontos de saída. Então, a gente considerou só a vazão para o treinamento do modelo mesmo. Então, a gente pega de 10 em 10 minutos a vazão de consumo daquele ponto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que hay muchas ganas de ir a almorzar. Sí, yo como comentario, complementando un poco la pregunta que hizo Carlos y que contestaron allí, justamente cuando organizamos la agenda de Innovarpel, tanto de 2023 como de 2025, una de las preguntas que nos hacíamos entre los que participábamos en el comité organizador era cómo gestionar la agenda, es decir, lo vamos a hacer por cada área, o sea, vamos a hacer un módulo dedicado a downstream, otro dedicado a upstream, otro dedicado a midstream, otro que trate sobre otros, digamos, todo lo que es soporte, digamos, y justamente llegamos a la conclusión de que la mejor manera era integrar todo por temáticas y de esta manera que cada sector pudiera aprovechar la sinergia de lo que presentan otros sectores para también inspirarse, para también tomar nuevas ideas, captar oportunidades y, bueno, poder desarrollarlas. Así que creo que entiendo que hemos logrado ese objetivo y, bueno, bienvenido sea. Si esto sirve para que nos conectemos y estemos más integrados, bienvenido sea. Bueno, hay una pregunta más por allá, me parece, sí, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Fernando Arzubiaga, de Sudbau, de Argentina. Para Nicolás de PAE, consulto, esta información de supervisión remota del campo de Cerlabón, ¿cómo pueden ustedes integrar la información de supervisión de cuadrilla? Digamos, lo que estamos reemplazando es el recorredor habitual a la información operativa, ¿no? del proceso en sí, a la escada, o sea, ¿cuáles serían los puntos de contacto futuro para poder integrar no solamente con información de operación y mantenimiento, sino también con integridad, porque también se podría incluir la información de integridad y confiabilidad, ¿no? No se está escuchando, Sebastián. A ver ahora. Hola, hola. Ahí se escucha, ahí sí. Perfecto. La pregunta es muy buena. Creo que lo importante es desarrollar o entender cuál es la plataforma donde tiene que converger cada tipo de información. Eso es fundamental. Para estos casos nosotros estamos utilizando SAP como plataforma donde toda la información va confluyendo. Todas las órdenes de trabajo tienen elaborada una hoja de ruta donde cada respuesta que se hace en campo sobre esas órdenes de trabajo quedan alojadas y almacenadas en SAP, y desde SAP se pueden, a través de APIs, consultar dicha información. La verdad que el tema de las APIs me parece que es algo fundamental en esto de la conectividad y de la confluencia de diferentes desarrollos para poder integrar diferentes plataformas que antes trabajaban en silos, ¿no? Y transformar en un ecosistema unificado. No sé si con eso contesto la pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta allí
Y hay otra allá también. Primero vamos acá. Hola. Buenas tardes al foro. Edwin Ordóñez del Grupo Radical Ecuador. Me parece interesantísimo que todas las estrategias de transformación digital generan finalmente el aprovechamiento de los datos operativos y de procesos. Mi pregunta es enfocada a lo que es gobierno en la utilización de modelos de Machine Learning, principalmente porque van a afectar principalmente a lo que son las iniciativas de automatización en cada uno de los procesos operativos. ¿Qué se debe considerar desde el punto de vista de gobierno tecnológico hacia el uso de estos modelos basados en Machine Learning? Voy a intentar responder la pregunta. Creo que lo fundamental es establecer un proceso por el cual va a haber un gobierno de datos. Eso es fundamental. Owner de datos también y owner de los modelos también, digamos. Con un proceso definido, claro, transparente para toda la organización y dueños, digamos, de cada proceso o de cada dato, de cada modelo. Es el enfoque que le estamos dando nosotros desde Pan American, básicamente. Teníamos otra pregunta por allí, creo. ¿No? No sé si alguien más quiere contestar o si no hay más preguntas, entonces pasamos al almuerzo. Bueno, les recuerdo un par de cosas. Primero, en el gafete que tienen colgado la mayoría en su cuello, tienen el QR del cual pueden bajar la agenda digital, por si algunos no lo han hecho. Bueno, les recuerdo que lo pueden hacer. Bueno, entonces volvemos acá a 14:15. El almuerzo va a ser en el 5º piso, ¿sí? Vamos a tener que subir en el ascensor. Tenemos 1:15 y hemos ganado unos minutos ahora. Así que los esperamos acá de nuevo a 14:15. Arrancamos con el primer panel del evento. Y bueno, no hagan enojar a Tiffen. Les digo, no les gustaría verla enojada, así que tratemos de estar todos acá a 14:15 para arrancar el panel. Y bueno, bien predispuestos después del almuerzo para aprovecharlo. Gracias, nos vemos a la tarde entonces. Muchas gracias.